Gracias, Ernesto. Y es precisamente de este caso con el tema de Ball Trading que vamos a conversar con el diputado Carlos Alarcón, a quien ya saludo desde los estudios de Televisión Universitaria. Diputado Alarcón, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra lo saluda desde los estudios de Televisión Universitaria. Gracias en primera instancia por esa disposición de atender ese requerimiento periodístico. Buenas noches. Sí, con gusto, Paola. Buenas noches. Un cordial saludo para usted y toda la audiencia que nos acompaña en su programa. Diputado, ¿cómo ve esa determinación de la Fiscalía de emitir al menos 10 alertas migratorias en contra de los investigados en este sonado caso Ball Trading? Es un segundo paso positivo que ha dado la Fiscalía de La Paz. Cuando se aprobó hace 2 viernes atrás el informe de la Comisión Especial de Investigación en el Pleno de la Cámara de Diputados, el día lunes siguiente yo pedí con carta formal a la Fiscalía de La Paz de que se hagan las alertas migratorias, los arraigos preventivos en Bolivia, la anotación de preventiva de bienes inmuebles, inmuebles registrables y de cuentas bancarias y el secuestro de toda la documentación en las oficinas de YPFB y de Ball Trading. Y ahora una de las medidas que ha tomado la Fiscalía con relación a 10 personas que por estrategia de investigación todavía no han dado los nombres, ¿no? Esperemos que entre esas 10 personas esté por supuesto el presidente de YPFB, porque es uno de los involucrados más importantes o principales en este esquema de mega corrupción, en esta red, en esta telaraña, donde ha habido como una especie de asociación delictiva de altos funcionarios del gobierno, de YPFB y particulares para generar daños al Estado que los hemos estimado en 355 millones de dólares, aprovechándose de una sociedad ficticia, simulada, constituida en el Paraguay, para que YPFB se revenda a sí mismo el combustible que podía haberlo comprado directamente de los vendedores y de los proveedores de diésel, gasolina y petróleo crudo. Entonces, obviamente que tienen que actuar y cautelar rápidamente con relación al presidente de YPFB. También deberían aplicar la figura del colaborador eficaz, que usted sabe que hay una ley vigente desde el año 2021, precisamente promulgada por el presidente Luis Arce, donde el colaborador eficaz le permite a los fiscales obtener información valiosa para desentrañar todas las ramificaciones y las vinculaciones que ha tenido un caso tan complejo como este, ¿no? No debemos olvidarnos que inclusive hay algunos elementos como para hacer una investigación tanto en relación a uno de los hijos del presidente, Luis Marcelo Arza Mosqueira, como en relación al propio presidente. Y concluyo esta primera idea diciendo que además de la intervención, si se puede investigar y llegar a descubrir hallazgos con relación al presidente, el presidente además de eso ya está actuando como cómplice por omisión de este esquema de corrupción, porque le ha llegado el informe de la Comisión Especial mandada por la Cámara de Diputados. La viceministra Halcón ha reconocido que ya lo ha recibido el presidente y no toma ninguna medida con relación a Ball Trading. Ya debería disponer la destitución inmediata de la prestanombre paraguaya, que sigue siendo la presidenta de Ball Trading. Debería ordenar el cierre inmediato, disolución, liquidación de esta sociedad ficticia en Paraguay. Debería ordenar que se hagan los procesos penales en Paraguay contra todos los involucrados. Debería destituir al presidente de YPFB y a todos estos altos gerentes, que algunos de ellos todavía siguen desempeñando funciones en YPFB, pero el presidente no está haciendo absolutamente nada. Ahora, en ese marco, diputado Alarcón, dentro de toda esa investigación que hace la comisión en el legislativo, ¿Ball Trading le vende a algún otro país estos servicios o solamente a Bolivia, que es un punto clave dentro de la investigación que ustedes han tenido? Muy buena su pregunta. El 99.9% solo a YPFB, y en el último año de funcionamiento de Ball Trading ha hecho 3 contratos de suministro antes de que se apruebe inclusive el decreto que autorizaba la libre importación, violando, digamos, entre comillas, la normativa vigente. Le ha vendido a una empresa, donde ahí sí hay confidencialidad para no afectar a esos privados en Bolivia, le ha vendido a una empresa minera, ¿no?, en La Paz, le ha vendido a una empresa agrícola en Santa Cruz y a una más.
pero el 99.99% solamente le ha vendido al propio YPFB. O sea, YPFB se ha disfrazado de Botrading para revenderse a sí mismo el combustible, aumentando innecesariamente los costos, porque hay una primera transacción que hace Botrading con los compradores, que son 4 empresas internacionales, y no nos han querido dar las facturas, los montos facturados por esas empresas a Botrading, y una segunda transferencia de Botrading reventa YPFB, que tampoco nos han querido dar los montos facturados. Entonces, esos 2 pasos completamente innecesarios, porque YPFB siempre ha comprado directamente, inclusive cuando estaba constituida Paula Botrading, que se llamaba YPFB Internacional el año 2019, en el gobierno de Evo Morales, usted sabe que se quedó guardada en el ropero sin ninguna actividad comercial 3 años. ¿Y quién importaba el combustible esos 3 años en el propio gobierno de Arce Catacora? YPFB directamente, porque estaba paralizada ahí Botrading, no tenía ninguna actividad. Entonces, que no nos vengan a meter el dedo en la boca diciendo al señor Dorgarten que si no es Botrading, YPFB no puede importar combustible. Todos los gobiernos han importado, hasta el gobierno de Arce, sin Botrading. Inclusive había ministros en otros gobiernos, Paula, que viajaban a otros países, por ejemplo hasta Venezuela, y hacían contratos de suministro de largo aliento para que haya un abastecimiento regular y anual o plurianual de diésel y de gasolina. Y obtenían hasta condiciones de plazos favorables, porque como la OPEP no le permite bajar los precios internacionales a ninguno de los grandes proveedores, ahí hay un límite de precio, pero les daban facilidades de pago. Los propios ministros iban a hacer estas negociaciones. Entonces, ¿cómo es eso que sin Botrading no se puede traer el diésel y la gasolina a Bolivia? Ahora, en ese marco, ¿qué autoridades deben ser incluidas en esa investigación, según también el trabajo que han realizado en el legislativo? Y amerita la inmediata destitución del presidente YPFB, que en este momento va siendo juez y parte dentro de un proceso donde se habla de un daño mayúsculo económico al Estado. Por supuesto que sí, inclusive hay el peligro de obstaculización de la justicia, porque él debe estar tratando de contaminar las pruebas para generarse un escudo de impunidad, y por esa misma razón ya debería estar detenido preventivamente. El solo hecho de salir escapando de la prensa el otro día, después de su declaración ante los fiscales del caso, es una vergüenza internacional para Bolivia. Yo señalaba que si hubiera sido presidente del Estado, por esa sola razón ya lo hubiera destituido. Pero aquí el tema importante es que por supuesto que el presidente debería ser el primero, si es que no está contaminado con el caso Botrading, en tomar esas medidas de destitución de todos estos gerentes, y empezando por el ministro actual también, porque el anterior ministro y este ministro se han cruzado de brazos, han aceptado aprovecharse en daño del Estado, ¿no?, para encubrir delitos de corrupción de una sociedad ficticia y simulada, y resulta que se han cruzado de brazos y no han hecho nada, y felices y contentos con esta gran estafa al patrimonio nacional que ha sido Botrading. Entonces debería destituirlos a todos. Al actual ministro, bueno, el anterior ya no está en el cargo, también tiene que ser investigado, al presidente de YPFB, al director de planificación de refinación, que es el que ha recibido gratis las 3 acciones de la prestanombre paraguaya y las ha transferido al que está detenido de YPFB Logística, el exgerente, en $117,000. El Omar Alarcón Saigua lo han premiado después de que cumplió su misión en Botrading, ¿no? Lo han premiado trayéndolo de presidente de yacimiento del litio, y con el escándalo Botrading ha tenido que renunciar hace pocos días atrás a ese su cargo. Pero ¿quién lo nombró de presidente del litio? El presidente Arce. Ahí hay una vinculación también del presidente Arce con relación a la investigación de Botrading. Y el hijo del presidente Arce, Luis Marcelo Arce Mosqueira, que según Dorgarten se ha encontrado casualmente en el aeropuerto de Asunción del Paraguay, ¿no? Imagínense, justo han coincidido en ese vuelo que además contrata Dorgarten, un vuelo privado charter para retornar de Paraguay a Bolivia, y de casualidad dice que lo encuentra a su amigo y conocido que era el hijo del presidente. ¡Qué gran casualidad! Entonces yo pedí que venga a declarar el hijo del presidente a la comisión y que nos diga si además del aeropuerto tuvieron algún otro contacto con Dorgarten en el Paraguay vinculado a Botrading. Y los diputados oficialistas no quisieron que venga a declarar, y no teníamos mayoría de votos, son 3 del oficialismo, 3 de la oposición.
Pero los fiscales sí tienen que llamarlo a declarar al hijo del presidente, a Luis Marcelo Arce Mosqueira, uno de los hijos, para que aclare qué es lo que hacía en Paraguay justamente en el momento en que el señor Dorgarten estaba en Asunción del Paraguay. ¿Cuál es la participación que ustedes deducen del hijo del presidente dentro de este caso? Ese es un tema que se va a tener que investigar a profundidad, Paola, porque nosotros en 60 días no nos han dado ningún personal de apoyo, ni contadores, ni auditores, ni expertos contables, nada. Hemos trabajado directamente los 3 diputados de oposición, Enrique Urquidi, Tatiana Áñez, mi persona, con nuestros asistentes de gestión parlamentaria en tiempos récord 60 días. Nos han inundado de documentación pensando que no íbamos a poder hacer el trabajo y nos íbamos a perder en esa marea de documentación. Miles de hojas en 15 carpetas gigantes. Y por eso nos mandaron toda la información y todos los documentos que los hemos subido a la nube para preservarlos. Ellos pensaron que con tantos documentos no íbamos a poder encontrar nada. Sin embargo, hemos encontrado estos hallazgos relevantes y significativos, y cuando tú ves un esquema de corrupción de estas dimensiones, de estos alcances, que esto ya constituye una telaraña, una red, una asociación delictiva, obviamente eso no puede haber pasado desapercibido a las esferas del propio presidente del Estado, porque este Omar Alarcón Saigua, que era a su vez gerente general de refinación, de YPF Refinación y presidente de Bot Trading, y hacía pasanacu con la prestanombre paraguaya en la presidencia de Bot Trading. Este es el hombre clave del presidente que lo acomoda en todos estos puestos de estas empresas del Estado donde se juegan altos intereses y flujos de dinero del Estado boliviano. Entonces ahí obviamente nos hace pensar de que el presidente Arce no solamente que conocía de esta operatoria corrupta, de este disfraz llamado Bot Trading, sino que él además de alguna manera ha sido parte de esto y ha fomentado este daño económico al Estado. Ahora, diputado, el fiscal, uno de los fiscales que está dentro de esta comisión investigadora, manifiesta de manera textual que el trámite de cooperación internacional, dice él, es un poco complejo y se necesitan coordinar diferentes situaciones, de las cuales se están realizando, dice él. Yo presumo que la próxima semana se va a tener información respecto a eso. ¿Ustedes confían en el accionar de esta comisión de fiscales cuando a la fecha, por ejemplo, si bien hay que coordinar acciones internacionales, pero en el país no hubo secuestro de documentación clave, por ejemplo, que se necesita para saber lo que realmente pasó y el verdadero daño económico al Estado de comprobarse? Lo que nos preocupa a nosotros, y vamos a hacer una presencia el día martes al fiscal departamental de La Paz y a los propios fiscales a cargo de la comisión, porque no se olvide que nuestro informe de la comisión especial, primera vez que se aprueba en 20 años de gobierno del MAS, un informe gestionado y pedido por diputados de oposición. Este informe no es una simple denuncia, como ha ocurrido en este caso. Esto tiene valor de una investigación del primer nivel que se ha hecho, ¿no?, en calidad prácticamente de Ministerio Público, porque esa es la atribución que nos da la Constitución. Si usted lee el reglamento de estas comisiones especiales, dice que se constituye en cabeza del Ministerio Público. Entonces nosotros vamos a exigir a los fiscales que no pueden tratarlo esto como un caso aislado de funcionario por funcionario, de que que lo han metido preso ha habido un sobreprecio de $117,000 de las acciones, que lo ha habido, pero en el esquema global de ese gigantesco daño económico al Estado, esos son pues los temas residuales, menores, marginales. Entonces no puedes investigar aisladamente cada intervención y cada hecho. Esto ha sido todo un esquema dolosamente integrado y operado, ¿no?, donde ha habido una sincronización de altos funcionarios del gobierno y de altos funcionarios de YPFD con Paraguay, con particulares que son paraguayos y que viven en el Paraguay. Entonces, el propio fiscal general del Estado, que ya le ha llegado el informe, lo ha derivado a La Paz, tiene que tomar acciones a ese nivel. Aquí no estamos frente a un hurto de un televisor o no estamos ante un hurto de un automóvil que está estacionado en la calle. Si no se ubican en esa perspectiva, que está claramente establecida en el informe,
entonces no va a hacer un buen trabajo el grupo de fiscales a cargo de esto. Y por eso tienen que sujetarse como primera medida a la hipótesis y al esquema de los hallazgos que ha presentado y que han sido aprobados por el primer poder del Estado, ahora la Cámara de Diputados. Eso es obligatorio para los fiscales que están al cargo del caso. No es que nosotros hemos sido denunciantes, hemos hecho por figuretismo una conferencia de prensa, por aquí pasó con elementos aislados, con documentos que no son oficiales. Nos hemos tomado 60 días, 24/7, revisando uno por uno los 13 contratos, porque ellos dicen que son 12 y son 13 contratos, porque hay un contrato fantasma que han hecho un pago de $10 millones. Entonces, lo tienen que tomar estos fiscales y el propio fiscal general y el fiscal del Distrito de La Paz en esa dimensión. Y el martes estamos yendo a la Fiscalía con el otro miembro de la Comisión de Investigación, Enrique Urquivi, porque está en Santa Cruz la otra diputada de oposición, Tatiana Áñez de Cremos, que nos acompañó en este trabajo. Estamos yendo a hacerles ubicar a los fiscales de qué se trata este tema. Y este tema hay que manejarlo en esta dimensión y todo el Estado tiene que estar al servicio de esta investigación, pues. Si hay que mover el aparato de Cancillería para hacerla notificar a la prestanombre Paraguay y que venga a declarar a Bolivia, hay que hacerlo, no hay que esperar ni un minuto más, hay que hacerlo ya. Si hay que cautelar y aprender y detener a todos los involucrados porque van a entorpecer la averiguación de la verdad, hay que hacerlo. ¿Cómo es posible que siga siendo presidente de YPFB este señor que sale corriendo porque no tiene explicaciones válidas ni convincentes para dar a la opinión pública del país y siga siendo el presidente de YPFB y todavía tiene el descaro de decir que si el próximo gobierno no sigue trabajando con Botrading, no va a haber diésel y gasolina en el país? O sea, lo está amarrando al próximo gobierno porque le siguen dando contratos a Botrading para que se vuelva cómplice del esquema de corrupción el próximo gobierno con Botrading, para que ellos se generen este blindaje de impunidad. Y aquí estamos tomándolo esto bastante a la ligera, de parte del Ministerio Público, de parte del propio presidente del Estado, que por eso más parece que está involucrado que realmente de tratar de tomar medidas inmediatas para contrarrestar esto. Entonces, eso tenemos que poner las cosas en su lugar para que esta investigación llegue al fondo del asunto y que rindan cuentas a la justicia hasta con sus bienes y su libertad todos los que han generado este mega esquema de corrupción. Para ir cerrando la entrevista, por favor, diputado, ese martes podría haber entonces, tras esta reunión con el Ministerio Público, un cambio de rumbo dentro de la investigación, algunas otras aprehensiones más allá de Félix Cruz, el exgerente de YPFB Logística. Ustedes van a presionar también para que corra la misma suerte el actual presidente de YPFB y otras altas autoridades que podrían estar involucradas. Claro, yo no diría que es presionar porque nosotros hemos sido constitucionalmente el primer nivel de investigación, ¿no? Y es bueno recalcar este concepto. No hemos sido simples denunciantes, que nuestra denuncia puede ser fundada o no fundada y que presionamos para que se atienda nuestra denuncia. No, esa será la situación del señor Lugo, ese particular que se basó en los documentos que subimos en la nube y que hizo la denuncia. Nosotros hemos sido el primer poder del Estado a través de la Cámara de Diputados que ha aprobado oficialmente un informe de investigación en calidad de Ministerio Público como primera línea de la investigación y que es obligatoria que tomen en cuenta eso los fiscales del caso. Ahora podrán encontrar más hallazgos, por supuesto que sí, es el trabajo que tienen que hacer, ese ya no es el trabajo de los diputados, pero tienen que marcarse en esos hallazgos y en esos documentos oficiales, además que respaldan los hallazgos y tienen que hacer una investigación bajo una hipótesis integral, global, que aquí ha habido un esquema de corrupción aprovechándose y constituyendo una sociedad ficticia para encubrir los sobreprecios, para encubrir los pagos sin base en contratos, para encubrir los pagos con exceso al monto de los contratos, para encubrir pagos con ofertas que eran $5 millones más caras que la otra empresa y a pesar de eso le adjudicaban a Botrading. Es decir, todo eso es lo que tienen que ver los fiscales.
Supuesto. Diputado Alarcón, quiero agradecerle la gentileza que siempre tiene usted con Televisión Universitaria, porque hay que clarificar este tema. Usted lo decía, después de 20 años se logró aprobar un informe importante en una de las comisiones del Legislativo. Hay muchos hallazgos que deben ser investigados ahora también por el Ministerio Público. Gracias por habernos acompañado y buenas noches. Un cordial saludo, Paola, y hasta próximo contacto. Claro que sí, el diputado Carlos Alarcón, con quien conversamos a propósito de este tema, que tiene que ver con esta subsidiaria, donde se habla de un presunto daño económico al Estado millonario. Se investiga, hay una persona ya aprehendida, hay órdenes, se ha confirmado que son 15 alertas migratorias que se han ya dado en las últimas horas a propósito de este tema. Con esto permítanos hacer una pausa. Al retornar estamos hablando de un tema bastante importante. ¿Qué pasa con ese ambiente preelectoral rumbo a la segunda vuelta? Hay molestia, sobre todo en el gremio del periodismo, por muchas declaraciones e intentos de rayar, dicen, la cancha en la acción, en el trabajo del periodista. Estaremos hablando de ese tema y, por supuesto, del caso de Felipe Cáceres. Estaremos hablando de estos temas al retornar. Pausa, ya volvemos.